Hola hermanos, el día de hoy, 20 de julio del 2025, pues es 16º domingo del tiempo ordinario, domingo 16 del tiempo durante el año. Uf, vamos avanzando, ¿no? Nos queda una semana más para llegar a la mitad. Lo digo porque es que, por ejemplo, los que hacemos la liturgia de las horas, que lo tenemos mandado porque lo hemos prometido el día de nuestra ordenación diaconal, y también en muchas congregaciones, lógico, la vida de la oración. De hecho, es importante esto porque ya prepara lo que vamos a leer en el Evangelio el día de hoy. Pues resulta ser que pues los dos tomos de la liturgia de las horas, el tercero y el cuarto, se dividen precisamente en 17 semanas. Estamos en la semana 16, solo nos queda esta y la próxima, y ya habrá que cambiar de esos libritos que tengo yo atrás ahorita en la publicación, donde miran ustedes esos forros negros, pues esos son los 4 tomos de la liturgia de las horas. Y entonces el primero es Adviento y Navidad, el segundo es el gruesote, porque ese es Cuaresma, Pascua, y luego los otros dos son tercero y cuarto. Vamos a terminar el tercero, para que vean ustedes que estamos llegando a la mitad del tiempo durante el año. El próximo domingo lo vamos a hacer. Ok. Entremos en materia entonces. Ya saben, los domingos nos dedicamos directamente a la palabra de Dios. La primera lectura está tomada del libro del Génesis, capítulo 18, versículos del 1 al 10. Un día el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mambré. Abraham estaba sentado en la entrada de su tienda a la hora del calor más fuerte. Levantando la vista, vio de pronto a 3 hombres que estaban de pie ante él. Al verlos, se dirigió a ellos rápidamente desde la puerta de la tienda y postrado en tierra dijo: Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases junto a mí sin detenerte. Haré que traigan un poco de agua para que se laven los pies y descansen a la sombra de estos árboles. Traeré pan para que recobren las fuerzas y después continuarán su camino, pues sin duda por eso han pasado junto a su siervo. Ellos le contestaron: Está bien, haz lo que dices. Abraham entró rápidamente en la tienda donde estaba Sara y le dijo: Date prisa, toma 3 medidas de harina, amásalas y cuece unos panes. Luego Abraham fue corriendo al establo, escogió un ternero y se lo dio a un criado para que lo matara y lo preparara. Cuando el ternero estuvo asado, tomó requesón y leche y lo sirvió todo a los forasteros. Él permaneció de pie junto a ellos, bajo el árbol, mientras comían. Ellos le preguntaron: ¿Dónde está Sara, tu mujer? Él respondió: Allá, en la tienda. Uno de ellos le dijo: Dentro de un año volveré sin faltar a visitarte por estas fechas. Para entonces Sara, tu mujer, habrá tenido un hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno. Ya sabemos que el tema de la hospitalidad en el mundo hebreo es importantísimo, ¿no? En el mundo oriental, el tema de la hospitalidad, de hecho, si lo ven, la semana pasada hemos hablado de la caridad fraterna con el tema del buen samaritano, y hoy hablamos de otro componente importante también, de hospedar a alguien, de recibir a alguien. Eso es fundamental, ¿no? Este es un gesto que en el fondo refleja a la persona, porque no es un mero protocolo, sino que es ofrecerle un espacio a la persona en nuestra vida, es darle un espacio en nuestra vida a la persona. Y esto, yo creo que vamos, no es una cosa cualquiera, ¿no? Y en un mundo como el nuestro, en el que se rechaza al extranjero, al forastero, al migrante, pues hombre, al que no es de nuestro grupo, al que no pertenece a nuestra comunidad, al que no habla nuestra lengua, al que no es de nuestra cultura, y entonces vamos viviendo un mundo cada vez más encerrado, ¿no? Estamos repitiendo algunas actitudes de los movimientos de hace un siglo, de los nacionalismos cerrados y cuadrados en los que no contaba el otro no era importante. El otro era sencillamente uno que estaba ahí, no era mi prójimo. Yo no me hacía prójimo del otro. Piensen en el domingo pasado, insisto, porque es Lucas y es el mismo capítulo 10, o sea, lo que vamos a escuchar más adelante. Pero lo prepara este texto del libro del Génesis, que de una manera muy bella nos refleja cuál es el corazón real que se debe tener en el momento de servir, en el momento de estar atento al bien de los otros, qué es lo que se debe hacer en función del otro. Entonces, fíjense, eh, Abraham está sentado al frente de la tienda y llegan estos 3 personajes que luego terminan siendo uno: Señor mío. Señor mío, les dice. Ellos le dijeron, o sea, ¿cómo es que se vuelve uno y luego son 3? Es una imagen bella de la Santísima Trinidad. Eso es lo que queda ahí representado en el cuadro que tengo atrás de Rublev, ¿no? De la Santísima Trinidad, estar sentados junto al encinar de Mambré. De hecho, ese es el sentido. Bueno, y entonces, qué bello lo que hace Abraham, se preocupa por los detalles, ¿no? Y fíjense ustedes, o sea, es una preocupación legítima. Entonces le dice, claro, que no pasen sin detenerse. O sea, qué bueno detenerse. Miren, a veces no podemos dar de todo, ¿no? A la gente, pero detenernos para escucharlos, para hablar con ellos,
para conocer sus necesidades es fundamental, ¿no? Nos pasa mucho en nuestro mundo. La gente quiere que le escuchen, sobre todo los políticos, quieren ser escuchados, pero como que no escuchan a la gente, ¿no? Como que les falta escuchar directamente las necesidades de los otros, es saber escuchar. A ver, saber discursar, eso es fácil, oiga, póngase a decir, agarre un micrófono y póngase a decir todo lo que se le ocurra. Las más grandes locuras y las más grandes promesas. No nos sirve, ¿no? O sea, la actitud es detener para escuchar, para atender. Y entonces les dice, claro, ¿no? Voy a traer agua para que se laven los pies, para que descansen, algo de comida y luego continúan su camino. Es decir, son necesidades básicas. El descanso, el aseo en el sentido de la dignidad de la persona y luego la alimentación. O sea, son cosas que yo creo que todos entendemos bien, todos lo necesitamos, ¿no? Bueno, y luego sale corriendo Abraham. Dice, está bien, haz lo que dices. Abraham entró rápidamente en la tienda. Fue a decirle a Sara, Sara, pilas, ocupamos que se cuezan unos pancitos. Y la sale corriendo. O sea, fíjense, o sea, todos son actos, digámoslo, con rapidez, con una decisión. En el hebreo, de hecho, el término, el verbo está indicando prisa. Está indicando una decisión firme, una decisión hacia algo concreto. Le dijo a un criado, haz esto, prepáralo. Y cuando ya estuvo preparado, se puso como mesero, ¿no? Si ustedes se fijan, dice el texto que estaba Abraham parado. Estaba, y bueno, yo no sé ustedes, pero cuando uno llega a un restaurante, entonces el mesero, no es que se sienta, y dice, ¿y qué es lo que va a querer? No, o sea, se pone a la par suya, está de pie y ofrece el menú y le dice, bueno, ¿qué es lo que va? Y toma la nota de la carta, de lo que sea, ¿no? Es decir, aquí Abraham es un buen mesero. ¿Ya? Y viene la recompensa, ¿no? Porque todo gesto de hospitalidad debe ser compensado. En la antigüedad, en el mundo oriental, el que recibe la hospitalidad debe bendecir. Y entonces la bendición que le dan a aquellos tres que son uno es, el año que viene volveré a pasar por aquí y Sara tendrá un hijo. O sea, claro, es decir, la bendición, lo que Abraham esperaba era eso. No, van a decir ustedes, padre, entonces era interesado lo de Abraham, ¿verdad? Está sirviendo para que le den. Bueno, discúlpenme, pero todo el que atiende a otra persona, todo el que le hace bien a otro, el que le dedica un tiempo, que le da un poquito de pan, un poco de agua por su dignidad, insisto, todo esto que les acabo de señalar, que son los 3 puntos de la hospitalidad realmente, ¿cómo se llama? Todo eso en el fondo será retribuido de alguna manera, ¿no? Y no es por el afán de conseguir algo, sino por el afán de ser algo. Los grandes beneficiados cuando se sirve somos los que servimos. Así, la diaconía es eso. Bueno, ¿se acuerdan? El domingo pasado hemos empezado a leer la carta a los colosenses. Bueno, hoy seguimos más allá del solo himno, sino que Pablo empieza ya a revelar algo más y entonces leemos Colosenses capítulo 1, versículos del 24 al 28. Hermanos, ahora me alegro de sufrir por ustedes porque así completo lo que falta la pasión de Cristo en mí por el bien de su cuerpo, que es la iglesia. Por disposición de Dios, yo he sido constituido ministro de esta iglesia para predicarles por entero su mensaje, o sea, el designio secreto que Dios ha mantenido oculto desde siglos y generaciones y que ahora ha revelado a su pueblo santo. Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza que este designio encierra para los paganos, es decir, que Cristo vive en ustedes y es la esperanza de la gloria. Ese mismo Cristo que nosotros predicamos cuando corregimos a los hombres y los instruimos con todos los recursos de la sabiduría, a fin de que todos sean cristianos perfectos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, 3 elementos. De hecho, está en 3 párrafos esto, pero son 3 puntos. Primero, me alegro de sufrir, dice Pablo, por ustedes. O sea, Pablo, mire, yo se los decía la semana pasada, no tiene ningún sentido el sufrimiento inútil. O sea, es decir, sin sentido. Yo sufro, aquí estoy. Yo sufro. ¿Y para qué sufres? O sea, si el sufrimiento, si la enfermedad, si el dolor, si la crisis no te lleva a hacerlo por alguien o por algo, entonces se vuelve inútil, ¿no? Aquello se vuelve una carga pesada, no se puede cargar, valga la redundancia. Y esto es fundamental, ¿no? O sea, el Señor, Pablo, dice que Él completa lo que le falta a la pasión de Cristo en mí, dice Pablo. O sea, ¿por qué? Bueno, entonces que fue incompleta la pasión, Padre. Significa que la cruz no es suficiente. Claro que lo es, pero la acción de la pasión de Cristo tiene repercusiones en mí. Pero este actuar en mí de la pasión de Cristo es en función de los otros, para el bien de la iglesia. Claro. Segundo punto,
Pablo entiende que por disposición de Dios es vocación. Nosotros en el mes de julio, perdón, estamos celebrando aquí en mi país el mes de las vocaciones. Bueno, y entonces es importante esto, ¿no? Cada uno que se siente elegido por Dios, destinado por Dios, lo vamos a hablar también en el Evangelio, ¿para qué? Para predicarles por entero su mensaje. A mí me encanta esto. Por entero, no es parcial el asunto. Hay algunos que acomodan la palabra de Dios, el Evangelio, y solo van dando el retacito que les corresponde, o que les conviene, no que les corresponde, que les conviene, sobre todo apuntando a la billetera del cliente, ¿verdad? Entonces se vuelve el Evangelio, se vuelve opio, se vuelve droga para mantener adormecido a este y pácata. Lo hago mi súbdito, lo hago mi esclavo, lo manipulo. Bueno, no. Aquí hay que predicar el Evangelio por entero. Y dice Pablo, para manifestar el secreto. ¿Cuál era el gran secreto? Acuérdense que aquí secreto o misterio no es en el sentido de algo escondido, tenebroso, no, sino en el sentido de, ¿cuál es ese? Dar a conocer que también los paganos. O sea, ese es el tercer punto, ¿no? Que los paganos también son depositarios de la acción de Dios, que no es el pueblo judío el único elegido. Dios ha elegido a la humanidad, ha elegido, e Israel tenía la responsabilidad además de ser pueblo sacerdotal, o sea, de ser un pueblo que dé a conocer a Dios, no que lo vuelva el único poseedor de la verdad, no, al contrario, que sea testigo de esa verdad. Bueno, y por eso los efectos de esa acción repercuten sobre todos. ¿Hasta dónde? A llegar a esto, que Cristo vive en ustedes. Uy, piénsenlo. Cristo habita en mí. Cristo quiere habitar en mí. ¿Se acuerdan cuando hemos analizado durante la Pascua el capítulo 16 y el capítulo 14 del Evangelio de Juan, ¿no? La inhabitación trinitaria, que Dios quiere hacer morada en mí, quiere vivir en mí. Esa es la esperanza. Ese es el sentido de todo esto, ¿no? Ese mismo Cristo que nosotros predicamos cuando corregimos, fíjense, también lo predicamos cuando se corrige, eso, Él llega a ser a fin de que todos seamos cristianos perfectos, no mediocres, perfectos. Vamos al Evangelio por el tiempo. Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo, Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el problema es que hemos querido toda la vida históricamente oponer a Marta y a María. Claro que son dos personalidades distintas. ¿Conocen ustedes? En mi casa somos 4 hermanos, ¿ok? Y ninguno de nosotros tiene la misma personalidad que el otro. Claro que tenemos parecidos físicos. Tenemos cosas que vienen de la formación de los padres que tenemos. Gracias a Dios todavía con nosotros. Ahora, somos distintos. Pues Marta y María no son iguales, pero no son opuestas. Y ese es el jueguito en el que hay que tener mucho cuidado. Entonces leamos lo que dice el texto. Marta lo recibió en su casa. El verbo aquí es el verbo ipedexato, que significa hospedar. Significa, es un gesto, insisto, de sincera hospitalidad. Es de ofrecerle a Jesús un espacio. Claro, aquí usted dirá, este espacio es físico. Claro que es físico en este caso, pero es más el espacio del corazón, ¿no? De hecho, en el fondo, es un acto espiritual. Hospedar es todo, es un arte. Es saber qué es lo que necesita el otro. Ahí es donde está el problema. Porque Marta se va a afanar en un montón de cosas pensando que eso es lo que quiere Jesús. Pero habrá que preguntarle a Jesús, ¿eso es lo que tú quieres, Señor? Porque yo te quiero hacer un espacio en mi corazón. Ahora, las condiciones las pongo yo. ¿Ok? O sea, yo quiero que entres en mi vida, que entres en mi familia, que entres en mi pueblo, en mi nación, pero las condiciones las pongo yo. No, pues no. Las condiciones las pone Él, porque Él es el Señor, Él es Dios. Así que cuando yo le quito el lugar a Dios, lo voy a hospedar, sí, pero lo voy a hospedar según las necesidades de Él. Lo que Él quiera de mí, no lo que yo quiero de Él, porque es el Señor, ¿no? O sea, digo eso porque queda importante eso. Bueno, y luego dice que María estaba a los pies de Jesús, epístasa, es decir, está escuchando lo que dice después, acuosa, torrema, escucha lo rema, de lo que sale la palabra, pero está miren, aquí el verbo acuo, escuchar, está en perfecto, lo cual significa estaba escuchando, no es auristo, estaba escuchando, o sea, su actitud
es de receptividad, es su actitud de disponibilidad. Y claro, por eso está sentada a los pies. Esto es lo propio de un discípulo, ¿no? De hecho, María está ocupando el lugar que le corresponde a los discípulos. Y entonces resulta que, ay Dios mío, que Marta viene y le reclama a Jesús. ¿Ok? Viene y se para, y se detiene y le dice claramente, ¿no? Hay dos verbos aquí, se los explico. El verbo merimao, es decir, preocuparse, eso es muy y el otro verbo es tenesai, es tenesos, podría también ser traducido en otro sentido, ¿no? Podría ser traducido el verbo como torubasei, es turbarse, es agitarse el mar que se turba, ¿no? Entonces, fíjense, primero, preocuparse, merignao, ¿qué significa? Estar ansioso, es inquietarse, es el merisma, es esa preocupación que divide, es eso que distrae el alma, que hace que la persona no esté centrada sobre sí mismo. Lo hemos leído hace poco, ¿no? Cuando leíamos, hace poco, bueno, hace un par de meses, mes y medio, cuando leíamos el capítulo 6 de Mateo. ¿Se acuerdan que hemos leído el Sermón de la Montaña? No se preocupen por su vida, ¿de acuerdo? O sea, la primera carta de Pedro va a decir en el capítulo 5, echen fuera toda preocupación. O sea, fíjense, es un estado mental, es una actitud, es esa desesperación que lamentablemente no nos deja concentrarnos. Aquí Marta está dividida y está bueno que se ocupe, pero lamentablemente hay una cosa que es necesaria y por eso también no solo está preocupada, sino que está turbada. Eso ya les digo, el verbo torubasomai, que significa agitarse como el mar, ¿no? Como el mar que está agitado. Ese toribos es el tumulto, el bullicio, lo que confunde. Bueno, es una confusión espiritual, es una confusión que se utiliza para hablar, por ejemplo, del caos, del disturbio. O sea, aparece, es un relajo. Bueno, está agitada interiormente. ¿Ya? Y en el fondo puede ser que haya un poquito de celos de María, de la actitud de María, ¿no? Y entonces por eso el reclamo. Ahora, el reclamo es muy bonito, ¿no? Señor, pues si le estás diciendo que él es el Señor, pero yo soy la señora, aquí mando yo. Así que dile que me ayude. Sí, no te importa que mi hermana me haya dejado con todo el quehacer, pero yo le digo Señor, pero no quiero que sea mi Señor. Yo quiero ser el Señor de mi vida. Yo quiero llevar las cosas según mi ritmo. Así que, Señor, te voy a dar hospitalidad, pero haces lo que yo digo. Ese es el punto. Ese es el punto, ¿no? ¿Ya? Y por eso, Marta, cuidado, que Jesús seguramente se ha de haber sonreído un poco. Ustedes dirán, pero padre, le dijo Marta. Pues sí, Samuel, Jacob, Moisés, Abraham, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento, cuando se repetía el doble nombre, era una vocación. Sí, era una vocación. Samuel, aquí estoy, Señor. Y salía corriendo para donde Elí, ¿se acuerdan? El pobre muchachito. Bueno, no, vete a acostar. Yo no te he llamado, pero cuando te vuelvan a llamar, aquí estoy, Señor. Habla que tu siervo escucha. Ahí está. A Marta se le está diciendo, Marta, para que escuche, para que se ponga. Entonces, también le contesta Jesús. Le dice, tú te afanas, te torubusai, tú te desesperas, te pierdes en un laberinto de cosas. Cuidado, que no estamos diciendo que no sean importantes, pero hay una cosa que es más importante. Y María ha elegido esa parte. De hecho, insisto, hay un sentido de compasión, ¿no? Cuando Jesús le dice, lo necesario, anacaion, la prioritario, ¿ya? La mejor parte, agatén mérida, es decir, la mejor parte. Y eso nosotros tenemos que revisarlo, ¿no? Miren, yo conozco muchas vocaciones que se han perdido por agitadas. Sí, he conocido religiosas y sacerdotes metidos en todo, Dios mío, una cosa, y metidos en esto y aquello, y promoviendo aquello y sacando acá, pero sin oración, sin oración. Y entonces esa agitación, pero es que hay que hacer esto, hay que hacer aquello, sí, todo eso es cierto, pero deben hacer de la mejor parte, porque eso es lo necesario. O sea, lo otro es importante, claro, que hay que servir, que hay que actuar, que hay que dar de comer, que hay que lavar los pies, que todo eso es cierto. Hay que hospedar, sí, pero que todo nazca de la oración, ¿eh? Que todo nazca de estar a los pies del Señor, de sabernos discípulos de Él. Porque si no estamos a los pies del Señor, pueden venir muchos problemas, seamos honestos. Puede venir un pequeño desastre, puede venir una desubicación. Les invito a hacer oración. Señor Jesús, como a María, enséñame a sentarme a tus pies para escuchar tu palabra. Dame aquella auténtica sabiduría que busca tu voluntad mediante la plegaria y la meditación, a través del contacto directo contigo, más que por razonamientos mentales o por la lectura de muchos libros.
Concédeme la gracia de distinguir tu voz de la de los extraños. Concédeme la gracia de dejarme guiar por ella y de buscarla ante todo como una realidad superior a mí mismo. Respóndeme mediante la conciencia, cuando te adoro y confío en tu grandeza, que llega mucho más allá de lo que yo puedo entender. Amén. Se me olvidó poner aquí San John Henry Newman. Puse cardenal, pero bueno, igual, es cierto, el cardenal John Henry Newman, pero es San John Henry Newman. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión del cardenal John Henry Newman, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz domingo para todos.